Decíamos, pruebas vendrán, pero Jesús es mi todo. Decía, no vuelvo atrás, sino que miro adelante, miro a Cristo. Y en mayo estábamos viendo, empezamos el 1 de mayo, justo Día del Trabajador, entonces dijimos, ¿por qué no hablar sobre el trabajo? Y hablamos sobre el trabajo, la Biblia, como nos guía, los distintos tipos de trabajo que tenemos, ¿no? Por supuesto, todo basado bíblicamente. Y hoy vamos a ver un poco lo que está relacionado con el trabajo, que es el estrés. Y ustedes verán ahí una fotito, y yo también, cuando miré la foto de lo que presentamos hoy, dije, ¿qué es? Y la verdad que uno se pone a investigar y bueno, ahí encuentra un montón de cosas, ¿no? Y eso se habla un poco de la cabeza quemada, ¿no? Como dicen muchos hoy. El estrés no solamente laboral, sino el estrés por muchas causas que después vamos a ver más adelante, lleva a que, como decimos, empiezan algunos cortocircuitos en la mente y termina esa explosión, ¿no? Que puede terminar bien si encaminamos por la parte espiritual o quizás no tan bien si queremos llevarlo adelante por nuestras propias fuerzas. Y cuando mirábamos así y pensábamos qué es el síndrome de burnout, y es lo que se llama el síndrome de la cabeza quemada. Por eso un poco la foto de esto del estrés, ¿sí? Y el estrés laboral, o sea, el exceso de trabajo, ¿no? Genera que no descansemos, muy poco descanso. Entonces, eso es lo que ocurre. Terminamos agobiados, terminamos destruidos, pero hay una salida. Hay una salida que es la paz que Cristo nos puede dar, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Decíamos, bueno, ¿qué es el estrés? Para definirlo, ¿no? Pero por otro lado, cifras que son alarmantes realmente. Más de 1/3 de la población, dice, el 70% de la población dice que sufre estrés. Y cifras realmente muy, muy alarmantes. Ahora, ¿qué es el estrés? Y es como la definición dice, es una alarma fisiológica, ¿no? Interna, que se activa en situaciones de emergencia. O sea, cuando tenemos algo que nos sorprende, algo que nos aturde, algo que nos lleva a tomar decisiones importantes. Entonces ahí es el primer golpe, diríamos, del estrés. Ahora, el estrés no siempre es negativo. El estrés puede ser positivo, porque en algún momento el estrés positivo nos puede impulsar a dar lo mejor de nosotros para hacerlo mejor, en donde quiera que estemos. Pero, sin embargo, cuando el estrés se prolonga, no es bueno, ¿no? Cuando el estrés se prolonga, la reacción puede ser extremadamente dañina para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, las cuales no están diseñadas para vivir en una situación de estrés permanente. ¿Sí? Puede haber algunos momentos, pero no para que estemos en una situación de estrés continua. Ahora, no debemos rendirnos al estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el estrés termina esclavizándonos. Termina siendo la rutina diaria el estrés. Termina llevándonos a un pozo que no tiene salida. De ahí que, suponemos, si cedemos a la ansiedad, al miedo, ¿no? En nuestras vidas empezarán a definirnos así. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si cedemos al miedo estaremos siempre con miedo. Si cedemos a la ansiedad estaremos siempre con ansiedad. Y termina esclavizándonos. Eso es lo que no tenemos, al punto que no tendremos que tratar de llegar. Cuando esto ocurre, ya comenzamos a ver factores mentales, espirituales, físicos, emocionales y otros más. Y vamos a ir avanzando y podemos decir que hay dos tipos de estrés. Hay un estrés natural y un estrés espiritual, ¿no? Y cuando hablamos del estrés natural, es aquel estrés que permanece en nuestra parte física, ¿no? O lo vemos, diríamos, en nuestra parte física, en nuestra parte emocional, en nuestra parte mental. Puede producir diversos síntomas. Y muchos, cuando los escuchamos, vamos a decir, sí, esto sí. ¿Qué puede producir? Dolores de cabeza, tensión en el cuello. ¿Cuántas veces decimos, estoy tensionado, estoy contracturado? Y quizás no nos damos cuenta que estamos estresados, ¿sí? Tenemos que parar un poco. Y decíamos, tales como tensión en el cuello, en los hombros, dolor de espalda, fatiga, problemas estomacales, falta de sueño.
Muchos quizás de los que estamos aquí o los que estamos escuchando hemos pasado por esto. Esto es lo que produce el estrés. Algo nos está produciendo, alguna situación nos está llevando a que pasemos por estas anomalías físicas, diríamos, ¿no? Puede producir tanto síntomas emocionales como mentales, como ansiedad, tristeza, ira. Fíjense a lo que llega. Impaciencia. No llega a que por ahí nos tengamos que concentrar, queremos concentrarnos y el estrés no nos permite. O también que llegamos a perder la memoria, nos empezamos a olvidar de cosas. Y por supuesto, tener pensamientos muy negativos. Eso es lo que en cierta manera puede producir el estrés natural, diríamos. Pero a ver, hablábamos del estrés espiritual. Y cuando hablamos del estrés espiritual, tomé esta palabra yugo, porque cuando llegamos a este estado, o sea, a ver, el estado natural de estrés es natural, probablemente podamos salir de allí. Ahora, cuando el estrés ataca nuestra parte espiritual, directamente nuestra mente, ya es muy difícil que salgamos de allí y no vamos a poder usar métodos naturales, ¿no? Ahí vamos a tener que lidiar con asuntos espirituales significativos y vamos a tener que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera, ¿no? Es Dios el que nos trae la paz. Y decíamos que se pueden manifestar por diversos yugos, ¿no? El celo, la ira, la depresión. Cuando una persona se siente bajo presión durante determinado tiempo, pasa de la presión a la depresión. Llegamos a ese punto, porque no pudimos dominar por nuestras propias fuerzas esa presión que sentíamos. Ahora, y eso es lo que termina moldeando a la persona misma, porque cae en depresión y no va a poder salir de allí. Es muy difícil. Todo lo vemos negativo, todo lo vemos sin salida. Es triste cuando una persona cae en depresión, ¿no? Se refleja en su conducta. No tenemos expectativa de nada bueno, decíamos, todo lo vemos negativo. Ahora, incluso en estos momentos podemos tener la ayuda de Dios. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 10, verso 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Se pudrirá a causa de la unción. O sea, en Dios nos puede ayudar a llevar su yugo, pero siempre y cuando tengamos a Dios en nuestras vidas, siempre y cuando hayamos aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? Solo el poder de Dios nos puede salvar de esta influencia de lo malo, ¿sí? Fíjense que dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Cuando en los momentos de presión damos lugar al diablo, damos lugar a Satanás, esto nos lleva a tener depresión. Caemos en un estado donde sentimos que no podemos salir. Y nos aferramos al miedo, a la ansiedad, como dijimos, a la ira, a la desesperanza. No hay esperanza para aquel que está pasando por depresión. Sin embargo, podemos saber que todo este tipo de yugo para Dios y para Jesucristo, Él lo llevó todo. No hay ningún problema para Él. Entonces, ¿a quién vamos a buscar ayuda? En Jesucristo. Es el único, es Dios el único que nos puede llevar y que nos puede librar. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó, Él tuvo la victoria y nosotros podemos tener la victoria junto con Él. Dice Juan 16:33 allí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso decíamos y cantábamos, pruebas vendrán, pero tengo a Dios. Y Él es el único que puede sacarnos adelante. Ahora, pensamos en el estrés. Sabemos que la voluntad de Dios no es que vivamos estresados. Eso, primero que lo que tenemos que sacar de la cabeza. La voluntad de Dios no es que vivamos estresados, ¿no? Necesitamos ser libres y el único que nos puede dar la libertad es Jesucristo, ¿no? Si reconocemos que tenemos síntomas, a ver, de alguna depresión continua, ¿no? Necesitamos, como decíamos, la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo, ¿no? Creyendo en Dios, es Dios el que nos va a traer la paz que solamente puede dar. O sea, nos trae esperanza en un momento de desesperanza, ¿no? Dios tiene más poder que suficiente para llevar el yugo que tiene carga para nosotros. Pero bien, vamos a pensar las causas del estrés y qué nos está pasando el estrés. Pero primero vamos a leer allí el Salmo 46, si lo buscamos, Salmo 46, capítulo 1, Salmo 46 del versículo 1 al 7.
Allí la palabra de Dios nos está llevando a que el refugio es nuestro Dios. Fíjese en qué dice allí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el título del Salmo en mi Biblia. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear las mañanas. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio en su voz, se derritió la tierra. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Más que clara la palabra de Dios en este sentido, pero es bueno que para saber si estamos pasando por un momento de estrés, veamos cuáles son las causas y poder identificar las causas del estrés para saber cómo afrontarlo, ¿no? Una de las primeras, diríamos, causas es la ansiedad, ¿no? Es el producto de la incertidumbre del futuro. No sabemos lo que va a pasar. Eso nos lleva a la ansiedad. Estamos preocupados por lo que va a pasar mañana, capaz, por lo que va a pasar dentro de un rato. Sentimos que por ahí el control de nuestras vidas puede pasar por alguna situación en particular. Entonces, tenemos que identificar a ver si el estrés en el que estamos pasando es por la ansiedad esa. Pero si no, puede ser el miedo. Miedo, hoy estamos en guerras, hay robos, hay suicidios, la sociedad está muy corrompida y por ahí si pensamos eso nos da miedo. Nos da miedo salir a la calle, nos da miedo en qué lugares están, en qué barrio vamos a habitar. Y eso nos lleva a tener momentos hasta de ataques de pánico, ¿no? Nos agarra fobia, pánico. No podemos estar aquí, no salimos a la calle. Hay mucha gente que no sale a la calle por temor, por miedo. Pero podemos seguir. Responsabilidades excesivas, ¿no? Cuando tomamos muchas cosas por hacer y no podemos cumplir nada, puede pasar eso. Cuando estamos en el trabajo y queremos hacer todo nosotros porque pensamos que el otro no lo sabe hacer, no, hay que enseñarle. Hay que enseñarle y tenemos que delegar, eso es lo que tenemos que hacer. Toda la gente tiene que aprender. Pero bueno, si no sabemos delegar, esto nos puede llevar a producir estrés también, y un estrés crónico. Y vamos a seguir, problemas familiares, ¿no? Las relaciones familiares son las que en algún momento pueden causar mucho estrés, ¿sí? Por ahí pelea entre hermanos, pelea entre el padre, la madre, la hija, realmente los entre esposos, ¿no? Los esposos hoy cuando encima en este tiempo tienen que trabajar los dos, cuidar los niños, llega un momento de estrés, ¿sí? Porque los niños por ahí tienen que ir a una guardería, tienen que ir al jardín de infantes, tienen que estar en el trabajo, no tienen que estar en el trabajo, tienen que cumplir con las obligaciones. Entonces, las actividades dentro del hogar también pueden traer problemas familiares, enfermedades prolongadas en la familia, ¿no? La pérdida de seres queridos, hijos rebeldes que por ahí no hacen caso a sus padres, no hacen caso a la enseñanza. Y es difícil discutir cuando entre dos personas tenemos muchas diferencias. Entonces, problemas familiares también nos llevan al estrés. Ahora, presiones en el trabajo. ¿Sí? Esto por ahí es normal, depende del puesto que uno ocupa en el trabajo, tiene más o menos presiones, pero las presiones en el trabajo, si somos hijos de Dios y tenemos que cumplir las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, somos responsables y por ahí las presiones en el trabajo nos pueden llevar a un momento de depresión. ¿Sí? Fíjense que las grandes demandas de trabajo pueden producir eso. Un caso particular, cuando tenemos que tomar a alguna persona y un puesto es muy importante en algún comercio, lo primero que le decimos, ¿estás seguro que vas a trabajar bajo presión? Una de las cosas primeras que le decimos. Es un trabajo que vas a tener bajo presión, cosa que si la persona sabe que va a flaquear directamente, no se va a postular para el trabajo. Pero hoy, lamentablemente, en muchos lugares de trabajo pasa por esto. Uno tiene que trabajar bajo presión. No es lo mismo ser hijo de Dios que ser hijo del diablo en este sentido. Otra causa que podemos ver, la falta de sueño, ¿no? Un porcentaje muy alto de la gente no duerme más de las 8 horas que aconsejan los médicos a dormir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No dormimos bien, trabajamos bajo presión,
y la gente que está en depresión prácticamente no tiene sueño. Ese es el otro tema que produce, ¿no? Sí, bueno, y también el tema de la presión nos lleva a que puedan surgir problemas de salud como diabetes, la falta de sueño puede producir diabetes, depresión, ansiedad. Sin mencionar el tema de seguridad, porque si conducimos con sueño, podemos tener algún problema en el tránsito también. Falta de sueño, otra de las causas. A ver, déficit, crisis financiera. Bueno, estamos en un país, en una economía donde prácticamente está cambiando todos los días. Inflaciones, que el dólar, bueno, la crisis financiera también, y la crisis esto también lleva a un endeudamiento, se usan las tarjetas de crédito, no se usa como se debe usar. Yo tengo que endeudarme siempre y cuando sepa que lo voy a pagar, sobre algo seguro, si no, no debo hacer. Pero bueno, la crisis financiera y el déficit, el desempleo, la falta de trabajo, la falta de oportunidades de llevar el pan a su casa, esto nos produce también estrés. Una enfermedad en la familia, ¿no? Cuando alguien se diagnostica con una enfermedad terminal, a ver, sufren mucho más el estrés de las personas que lo acompañan que el mismo familiar que está enfermo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado porque quizás se sufre más en el entorno familiar y se estresa mucho más el entorno familiar que el mismo enfermo. Eso lleva a que pueda afectar la salud mental, la salud física, emocional y espiritual de prácticamente todos los miembros de la familia. Y esto lleva a que por ahí todo este tipo de cosas nos llevan a que no encontremos salida para nada. Supóngase que tengamos algunas de estas causas que nos produce el estrés. Con alguna de estas nomás no encontramos la salida, ¿sí? Pero bueno, una situación sin salida, pero siempre decíamos que Dios nos trae esperanza en el medio del estrés, ¿sí? En situaciones extremas siempre hay una manera de salir, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene el poder. Hay momentos que nosotros no tenemos el poder de nuestras cosas, sino que Jesucristo lo tiene. Entonces, ¿qué es importante? Que sea una prioridad en nuestras vidas. Tener a Dios, a Jesucristo y el Espíritu Santo que nos mueva en cada momento. Ahora, si hemos permitido, ¿no?, que todo lo que nombramos, el temor, la ansiedad, el exceso de trabajo, de compromiso, la falta de tiempo, los problemas familiares, las necesidades financieras, las enfermedades terminales, si damos que esto perturbe nuestra paz, tenemos que orar. Ore. Ore si es hijo de Dios, ore porque el Señor responde, ¿sí? Jesucristo abre caminos donde no hay. Pero para eso tenemos que también aprender a descansar en Dios. Y hay descanso. Fíjese que Dios trabajó 6 días y descansó al 7º día. O sea, Él mismo nos está diciendo que descansemos. Ahora, Él no descansó porque estaba cansado realmente, no podía seguir trabajando, no, porque era necesario. Él necesitaba ver la creación. Dice Génesis 2,2 en una versión nueva, dice: al llegar al 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Por eso decíamos que Él tomó un tiempo para ir renovando su energía. Y es lo que tenemos que hacer cuando estamos cansados, tomar un tiempo para renovar su energía. Descansar significa hacer a un lado la actividad agotadora en la que estamos inmersos, ¿sí? Tenemos que dejarlo de lado. Un día, unos minutos, un tiempo. Tenemos que dejar esa actividad que nos agota, ¿sí? Y después continuar con eso. Es importante, ¿no? Y ahora, sabemos que el descanso físico por sí solo no va a ayudar. Podemos hacer cualquier actividad física, pero si llegamos a un momento de depresión ya no alcanza, sino que necesitamos también un descanso espiritual. Y el descanso espiritual lo vamos a encontrar únicamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Fíjense que cuando se hacen grandes reuniones, se hacen conferencias, ¿no? No sé si le ha pasado a usted, pero uno se compenetra 2 o 3 días en la palabra de Dios y está continuamente meditando en la palabra de Dios. Y sale renovado por completo. Es Dios el que nos trae la paz. Es Dios el que nos da la paz en los momentos de opresión, ¿no? Por eso es Dios el que tiene que cubrir, por eso decimos tenemos que descansar en Dios. Ahora, ¿por qué? Tenemos paz, ¿no? ¿Cuándo tenemos paz realmente? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconocemos que lo que estamos haciendo estamos mal, ¿no? Y tenemos que reconocer que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces,
Es la paz de Dios la que nos eleva por sobre todo conflicto, ¿no? Nos eleva por sobre todo conflicto y nos lleva de trascender de lo natural a lo espiritual. Y ahí es donde podemos llevar adelante el estrés. Ahora, no solamente cómo nos damos cuenta que estamos descansando en Dios, no solamente cuando tenemos paz, sino cuando adoramos a Dios. ¿Cuántas veces podemos venir y adorar a Dios en la carne? ¿Por qué? Porque venimos obligados, porque venimos y decimos, tengo que estar por esto, por lo otro. No, hay que venir en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios, ¿no? Dice Juan 4, 23 y 24, adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos descansando en Dios. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que también descansamos en Dios? Cuando permitimos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Cuando dejamos que Él, todo lo que suceda, ¿no? Que nuestros sentidos espirituales, todo, esté manejado por Dios. Cuando Él haga su voluntad en nuestras vidas. Ahí nos vamos a dar cuenta que vivimos en continua comunión con Dios. Solo el arrepentimiento restaura nuestra habilidad de descansar en la presencia de Dios. Solo nuestro arrepentimiento restaura nuestra habilidad de descansar en Dios. Ahora, el sacrificio de Dios, decíamos, abrió el camino. ¿Para qué? Para que nos dé la libertad a nosotros de ser hijos de Dios y confesar que en Él hay salvación y vida eterna. Ahora, yo quiero enfatizar algunas cosas nada más, ¿no? Antes de decir cómo nos da la posibilidad, cómo podemos encarar y vencer al estrés. No hay un remedio solo para esto, ¿sí? Solamente la parte espiritual. Podemos tener muchas cosas que nos aconsejan para vencer al estrés, pero solamente Dios nos puede sacar de la depresión, ¿sí? Cuando confiamos en Él. Ahora, si estamos enfrentando situaciones de estrés, ¿no? Como vimos, ¿no? Necesitamos urgentemente entrar en la misma presencia de Dios. Es lo único que nos puede llevar adelante, ¿no? Cuando vamos a Él, Él va a renovar nuestra carga, ¿no? La presencia de Dios en nuestras vidas va a ayudar que podamos llevar adelante el yugo, ¿no? ¿Cuántas veces decíamos venimos con una mochila cargada, con un peso terrible a nuestras espaldas? ¿Qué pasa cuando deja la mochila? Ya no hay más carga. Bueno, esa mochila de carga, ese estrés, se lo tenemos que dejar a Dios, ¿no? Como hijos de Dios hoy tenemos esa gran posibilidad. Ahora, vamos directamente a pensar, ¿no? Cómo vencer al estrés, ¿no? Y por sobre todas las cosas es recibir la gracia de Dios, ese regalo que recibimos sin merecerlo. Entonces, recibir la gracia de Dios. La gracia y la paz de Dios es la que nos va a poder sacar adelante de cualquier situación en la que estemos pasando, ¿no? En otras palabras, es la habilidad que nos da Dios para caminar sobre lo natural. Pensemos eso en la parte espiritual, ¿no? Una gran habilidad que es la gracia de Dios. En la presencia de Dios hay provisión total. Ahora, a ver, ¿qué podemos pensar? ¿Qué nos puede ayudar? Una de las cosas es practicar, diríamos, una vida saludable, ¿no? No es necesario tener plata para practicar una vida saludable. Podemos salir a caminar, podemos salir a correr, podemos usar los espacios libres sin ningún inconveniente. Hoy las plazas y muchos lugares tienen hasta equipo para hacer gimnasia. Pero también, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos ejercitar, podemos jugar al ajedrez para desarrollar la mente. Yo tengo un pasatiempo, ¿no?, favorito, que es armar rompecabezas. Estoy armando uno que me está costando, pero hemos armado rompecabezas de más de 3.000 piezas, así que es un pasatiempo. Una de las maneras para decir, practicar este estilo de vida saludable es decir, hago otra cosa que no sea la rutina, ¿sí? Siempre trabajando, siempre viniendo acá, siempre estando allá. Entonces, en algún momento tengo que desconectarme. Y la verdad que me desconecto, porque me pongo a armar el rompecabezas y no hay nada, inclusive mi esposa, bueno, pero bueno, es un momento de que cada uno de estos tenemos que tener ese tiempo donde nos desconectemos de todo lo que hacemos en el momento. Necesitamos ese tiempo para vencer al estrés, ¿sí? Mantenerse activo. Muchas actividades hay, muchos pasatiempos, ¿no? Muchos deportes al cual podemos salir a jugar al golf, como pueden salir a hacer otras personas. Hay un lugar para distenderse, así que eso es lo bueno. Pero por otro lado, a ver, mantenga todo en orden. El desorden nos lleva al estrés. Y es así, no nos permite, cuando vemos todo desordenado, no nos permite ver con claridad, vemos todo mezclado, no pasamos a comprender, ¿no? Y eso nos lleva a que no tengamos creatividad, nos baja el rendimiento, aumenta el tiempo para hacer determinadas tareas si tenemos todo en desorden.
Es muy diferente uno ponerse a buscar un libro y saber que está todo ordenado, lo tengo acá. Pero si tengo todo mezclado, imposible. Entonces, el desorden es estresante también, a pesar de que no, por ahí no lo tengamos en cuenta. A ver, decíamos desconectarse con la rutina diaria, ¿no? Y acá es como más o menos decíamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Buscar algo para salir de la rutina diaria, ¿no? Cuando apartamos tiempo para hacer un cambio de ritmo, para hacer otra cosa, esto nos ayuda a salir también del estrés, explorar otra cosa, ¿no? Hacer, diríamos, una pausa refrescante. Y una de esas es también ponerse a estudiar la palabra de Dios. Si uno está en una comunión continua de estudio de la palabra de Dios, eso te va a ayudar también a alejarte de las cosas diarias, que quizás del trabajo diario, de todo lo que haces en cada momento. A ver, por eso decíamos entregarle el control a Dios, ¿no? Si le entregamos el control a Dios, esto tiene que ser sincero, ¿no? Sincero, decir, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad. Y para esto la única manera es estar en continua oración con el Señor. Y Él nos está en continua dando una respuesta a través de su palabra. Eso es lo más importante, poder entender cuál es el sentido de Dios en nuestras vidas, ¿no? En realidad, que podamos hacer su obra, no la obra nuestra. Pero otro de los temas que decíamos también, descansar en la paz de Dios. Romanos 8:37 decía en la última parte, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas las cosas las ayudan a bien al Hijo de Dios, pero siempre y cuando dejemos que Él haga su obra en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ir venciendo el estrés? Soltar todas las cargas. Fíjense en lo que dice Primera de Pedro, allí capítulo 5, versos 6 y 7, allí el apóstol Pedro nos dice y nos aconsejaba, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, sin importar la carga que llevemos, sin importar si más tiempo tenemos que dejar que Dios sea el que lleve nuestras cargas, como decíamos recién. Ahora, otra de las cosas, no preocuparnos por el mañana. Esto trae ansiedad, trae temor, ¿no? Como decíamos, miedo. No debemos preocuparnos por lo parado. Y la palabra nos dice que no debemos esperar cosas malas. Dice, por tanto os digo, fíjense la promesa, no os afanéis por vuestra vida. Dice allí Mateo 6:25, ¿no? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si usted vive a través de la depresión o estrés por alguna de las causas del miedo, eso mismo va a traerlo y no va a poder salir de allí. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? No os afanéis por vuestra vida. O sea, no se preocupe por el día de mañana. Cada día trae su afán. Otra de las cosas, cómo vencer, como decíamos anteriormente, medite en la palabra de Dios día y noche. Medite todos los días. No le ocurra a usted que quizás pasa un día sin leer un versículo o sin tener un devocional. Yo en lo particular, si me levanto y no tengo la oración a la mañana, después ando preocupado todo el día. Es importante la relación con Dios, cada momento de nuestras vidas. O sea, mantener para tratar de sacar ese estrés que nos puede estar agobiando, es mantener una relación continua con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y eso, como decíamos, incluye oración, lectura de la palabra, estudio, meditar. Y independientemente de esto, orar, decíamos, pero orar en voz alta y decirle a Jesús que Él reconoce que Dios puede estar más allá del control de lo que nosotros podemos tener de nuestras vidas. Eso nos lleva a meditar, ¿no? Arrepentir de los errores, que nos perdone, que necesitamos la ayuda. Tenemos que humillarnos, como dice la palabra, y decirle, Señor, necesito tu ayuda por este momento que estoy pasando, por este estrés que estoy viviendo. Sos el único que me puede sacar de esto. Y va a salir renovado. Uno sale renovado después de leer la palabra, ¿no? Y podemos decir y podemos seguir quizás pensando, pero esta relación continua con Jesucristo es la que nos va a llevar a salir del estrés. La única manera de estar en depresión y poder salir del estrés es meditar en su palabra. El Señor nos habla a través de su palabra. Y ore, hermano, ore sin cesar. Pero primero, si no es hijo de Dios, tiene que arrepentirse. Hay que arrepentirse de los pecados y pedirle al Señor que perdone todo lo que ha hecho. Él es justo para perdonarnos todos nuestros pecados, en situación en que estemos.
en el delito más grande que estemos, el Señor perdona todo. Y como decíamos antes y cantábamos, no miremos atrás, sino miremos para adelante, porque es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando nos salvó, ¿no? Él mandó nuestros pecados al fondo del mar, no los vemos más. Él limpió nuestras vidas. Entonces tenemos que hacer, mirar adelante, porque con Jesucristo hay una nueva vida. Lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, me arrepiento de los pecados, quiero que entres en mi corazón, quiero que tu espíritu llene mi alma, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y recibir al Espíritu Santo como Salvador. Querido hermano, si estás escuchando, si estás acá, o en cualquier momento que escuches este mensaje, o estás pasando por alguno de estos momentos de estrés, ansiedad, miedo, depresión, que ya no podés salir de esto, entregale tu vida a Jesucristo. Él es el único que nos puede sacar del estrés natural, llevarnos a la parte espiritual. Solo en Jesucristo vamos a tener paz. Solo en Dios vamos a estar descansando. Solo en Dios podemos adorar en espíritu y en verdad. Aquel que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y si aún no tienes a Jesucristo, hacer esta oración. Tener una comunión con Él. Y si ya sos hijo de Dios, reflexionemos si estamos en esta comunión espiritual, en esta continua comunión espiritual con aquel que nos salvó, aquel que entregó todo para nuestras vidas, aquel que nos limpió de nuestros delitos y pecados y hoy nos permite llegar a la misma presencia de Dios, gozando de una vida nueva, de la salvación y la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Terminamos orando y dando gracias por este tiempo de estudio de la palabra. Padre amado, bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra que es muy clara y es eficaz para traer salvación y vida eterna, especialmente a aquel que aún no tiene a Jesucristo en su vida. Te damos gracias por esto, Señor. Gracias por Jesucristo, que Él triunfó y en su victoria nosotros también triunfamos. Te damos gracias, Padre, por esto. Gracias por la palabra que nos guía en cada momento de nuestras vidas, en cada situación. Señor, sabemos que no hay situación en que tu palabra siempre esté ahí y nos puede ayudar. Te damos gracias por ella. Gracias por poder meditarla una vez más. Y pedimos tu bendición y especialmente rogamos por aquellos que aún no te conocen, para que también puedan aceptarte como Salvador personal, como un día lo hiciste con nosotros. Te damos por gracias por esto y pedimos una vez más tu bendición. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, a quien esperamos. Amén.